Muy buenas noches, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Una vez más compartiendo con todos ustedes la palabra del Señor a través de estos altares familiares. Gloria al nombre de Jesús. Hoy quería que viéramos un pasaje que se encuentra en el libro de Ruth, en el capítulo 1, que es bastante actual respecto de la semejanza que hay conforme a la situación que hoy estamos viviendo. Si me acompañan, vamos al libro de Ruth, como decíamos, en el capítulo 1, y a partir del versículo 1 leemos la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Amén. Gloria al nombre de Jesús. El pueblo de Israel estaba pasando una de las tantas crisis en las cuales se producían justamente porque se apartaban de la palabra del Señor, porque se apartaban de los designios de Dios. Y ahí es cuando Dios retira su bendición y empieza el pueblo a pasar hambre, a pasar necesidad, tiempo de necesidad y de escasez. Esto el Señor lo produce justamente para que el pueblo se dé cuenta en carne propia y empiece a reflexionar para volver a buscarlo a Él, para volver al Señor. En esta situación, quizás en estos días que estamos viviendo esta crisis a causa de el virus que está atacando a todo el mundo, creo que nadie tiene un proyecto o un plan respecto de qué manera se va a desenvolver o cómo va a organizarse en una cuestión de crisis, en una situación de crisis. Esto quizás existe un planteo a nivel nacional, pero no en un nivel familiar, a nivel humano, a nivel familia. No tenemos pendiente de qué manera vamos a movernos o no tenemos un plan respecto de cómo nos vamos a organizar en un tiempo de crisis. Siempre nuestra mirada está hacia cuando la situación sea mejor. Cuando estemos mejor vamos a hacer esto. Cuando tengamos ocasión vamos a hacer aquello. Y todo eso muchas veces estamos a la expectativa de cuándo Dios va a soltar su bendición o la provisión para justamente alcanzar aquello que estamos buscando. Pero no tenemos nuestra mirada o no llevamos un plan, como decíamos, respecto de cuándo Dios retire su bendición. No tenemos esto porque no está en nuestra mente esta situación, no está en nuestros pensamientos pasar por situaciones de este tipo. Y bueno, en ocasiones nos toca pasar, como es esta, por ejemplo, nos toca pasar una situación de crisis. Y fue el caso de Elimelec, que en medio de esta crisis, lejos de volver al Señor, lejos de reconocer sus errores y empezar a buscar a Dios nuevamente, toma la decisión de dejar la tierra de Israel. Se va de Belén, en donde él estaba viviendo, con toda su familia a los campos de Moab. Moab representa justamente un pueblo extranjero. Para nosotros, en cuanto a la situación espiritual, representa el mundo. Representa dejar al Señor para irse al mundo. Hay gente que en situaciones de crisis toman lamentablemente estas decisiones.
tristes, lamentables. Algunos reaccionan con posterioridad, se dan cuenta de las decisiones que toman, pero ya las consecuencias son terribles probablemente. Y es el caso justamente de Elimelec. Elimelec llega allí a esa tierra y dice, y se quedó en los campos de Moab. Se quedó, hizo su lugar allí, con toda su familia, Noemí y sus 2 hijos. En esta condición se quedan y dice la palabra del Señor de que Elimelec muere. No da explicaciones de cómo muere, no hace mayores comentarios, simplemente va al punto. Elimelec pierde la vida, Elimelec se muere. Por consiguiente, Noemí queda viuda, pero tiene todavía el sustento de sus 2 hijos, ya mayores ellos, al punto de que sus 2 hijos contraen enlace con, lamentablemente, 2 mujeres del mundo, 2 mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios. Ve cómo una situación va llevando a tomar decisiones erradas una tras otra y tras otra. Después de esto, mueren también los 2 hijos. Todo esto sucede en el lapso de 10 años, un transcurso muy rápido, muy acelerado, en el cual ni siquiera ninguno de estos 2 hijos de Noemí puede engendrar un hijo, sino que ellos 2 mueren y sus esposas quedan solas. Las 2 nueras de Noemí quedan solas, quedan sin hijos, quedan sin descendencia, y es allí cuando oye justamente en los campos de Moab de que Jehová estaba volviendo a bendecir a su pueblo con pan. Y ahí toma la decisión de volver. Pero ya era tarde. Ya las consecuencias eran importantísimas. Ya había perdido su esposo, había perdido sus 2 hijos. En el regreso, los que conocemos la historia, pierde una de sus nueras también, que se vuelve hacia sus dioses, hacia su pueblo. Y es el caso de Ruth, que decide volver con Noemí y por misericordia encuentra lugar en el pueblo de Israel. Esta historia, hermano, nos lleva a reflexionar en las decisiones que tomamos en tiempos de crisis. Las decisiones que tomamos cuando a veces decimos el zapato nos aprieta. Lo más fácil quizás es sacarse el zapato cuando nos aprieta el zapato. Pero cuando es Dios el que nos está apretando, hermano, cuando es Dios el que está marcando el camino y de alguna manera nos hace pasar, como dice allí el Salmo, por valle de sombra y de muerte. A ninguno nos gusta ese panorama. A ninguno quizás nos entusiasma tener ese transcurso, ese paso en nuestras vidas. No queremos pasar por aflicciones, no queremos pasar por situaciones dolorosas. Y hermano, algunas de estas las alcanzamos por decisiones nuestras, por decisiones erradas, equivocadas, alejándonos del camino del Señor, quizás separándonos, tomando distancia, enfriándonos en el camino. Muchos hoy estamos encontrándonos con gente que quiere volver al camino del Señor, que algún momento estuvo en el camino del Señor, que estuvo bendecido, Dios los bendijo, Dios los sostuvo, los animó, los fortaleció, muchos han alcanzado sanidades, milagros, y por distintas causas se han ido alejando del camino del Señor. Y ahora se encuentran en esta crisis, que no solo lo que hoy está sucediendo a nivel mundial, sino que aún se dan cuenta ellos que están viviendo una crisis personal, que no pueden encontrar salida, que no encuentran la manera de salir de ese pozo tan profundo en el que han caído. Y hoy intentan volver al camino del Señor. Hermano, nadie les va a cerrar la puerta. Y el Señor no va a desechar a ninguno. Pero las consecuencias, hermano, que podrían haberse evitado, el daño, el dolor que podría haberse evitado, justamente por no permanecer en el camino del Señor, por bajar la guardia, por aflojar en el camino. Señor, líbrame a mí. Porque ¿sabe qué, hermano? Ninguno de nosotros estamos exentos, porque somos del mismo material. Tenemos las mismas luchas, las mismas situaciones, y hoy quizás nosotros lo podemos hablar y como quizás alguno puede llegar a pensar, vos porque nunca lo viviste, y que Dios tenga piedad y misericordia de nuestras vidas.
Dios tenga misericordia de nuestras vidas, hermano. Algunos probablemente han nacido en el camino del Señor y han vivido siempre sobre la bendición del Señor. No ha sido mi caso. Mi caso, tuve 26 años de oportunidades para darme la cabeza contra la pared, 26 años para sufrir y darme cuenta de que solo no podía. Y hoy que conozco esto, doy gracias al Señor y verdaderamente, hermano, no quiero soltarme del Señor. ¿Por qué? Porque ya conozco lo que es estar sin el Señor. Ya sé lo que es la experiencia de estar sin el Señor. Algunos quizás toda su vida lo han vivido y no saben lo duro, lo feo, lo doloroso, lo descarnada que es la vida sin el Señor. Por eso, hermano, hermana, si hoy nos toca pasar algún momento de crisis, si hoy nos toca pasar alguna situación, hermano, mire, en tiempo de crisis hay una palabra que hoy en día se está utilizando mucho: ajuste, cambio de plan y cambio de rumbo. Sea lo que sea que usted vaya a hacer, hermano, ore mucho al Señor antes de tomar una decisión. Y bajo ningún concepto se aparte del camino del Señor. No se aparte para nada, porque los resultados no van a ser para nada buenos. Este pasaje, hermano, es tan actual, tan actual. Hemos visto tantas personas que han pasado por situaciones de este tipo, intentando encontrar la bendición, quizás por situaciones que han llevado a escasez en la situación que estaban, no se quedaron sin trabajo, o no conseguían trabajo, o el trabajo que tenían no les alcanzaba para el sustento de lo que deseaban o lo que querían, y tomaron decisiones, hermano, y hoy quizás tienen probablemente un buen pasar económico, tienen probablemente la tranquilidad que no tenían respecto de su economía, pero solamente esto, hermano. Se llega al caso de aquellas vidas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero, pero después no tienen felicidad, no tienen una familia, porque la familia quedó destruida, como leíamos recién, ¿no? Y las cicatrices de todo lo que han vivido no pueden sanar ni con todo el oro del mundo, hermano. No pueden ser sanadas. El dolor de todo lo vivido. Y aún todavía más sin el Señor. Por eso, hermano, yo quiero que hoy podamos reflexionar en nuestras vidas. Las situaciones que hoy estamos viviendo, quizás las luchas que algunos están pasando, momentos, como decíamos, que nadie estaba esperando y no estaban en los planes de nadie. Y quizás ninguno tenía un plan de contingencia respecto de una crisis. Pero hermano, hermana, ore mucho antes de tomar una decisión. Pida consejo, acérquese, comuníquese con nosotros, que nosotros vamos a estar guiando y auxiliando, orando al Señor principalmente. No tenemos todas las respuestas, pero sí buscamos al Señor y de Él recibimos la guía. Y es justamente, ¿no es cierto?, lo que tenemos que estar haciendo, seguir la guía del Señor. Luego de un tiempo, volvió el Señor a bendecir a su pueblo. Y allí volvieron a Israel, volvieron a la tierra donde pertenecían, de la cual nunca se tendrían que haber ido. Pero las consecuencias, hermano, no se pueden borrar. Las consecuencias quedan. A veces decimos, ¿no es cierto?, nuestros errores, nuestros fracasos fuera del camino del Señor y aún en el camino del Señor son como esos clavos que se clavan en una madera. El Señor nos perdona y en el perdón que recibimos de parte del Señor, Él quita los clavos de esa madera. Pero las marcas en la madera quedan. Las marcas de los clavos que estaban ahí quedan. Y esas son las consecuencias, hermano, a veces de malas decisiones. Por eso hoy quiero que podamos meditar en nuestras vidas, en nuestros corazones y que reflexionemos, hermano. Y que si alguno está por tomar una decisión, ore mucho al Señor, pida consejo, medite en lo que está por hacer y evalúe
la condición. No miremos solamente el área económica. Hay muchas cosas que tenemos que evaluar. Acá hay una familia que se perdió por completo y no hay nada en el mundo que pueda recuperarla. Y no hay ningún tesoro que pueda valuar esa familia que se perdió. Propósitos, vidas que se truncaron por malas decisiones. Oramos al Señor. Padre eterno, amado y bendito Dios, mi Señor, te damos gracias, eterno Rey. Gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Gracias, amado Señor, porque tú nos enseñas, amado Señor, a través de ella y nos alertas en medio de situaciones, Padre. Te pedimos, amado Dios, que tú nos ayudes a mantenernos tomados de tu mano firmemente, mi Dios. Oh, amado Señor, no nos permitas, Señor, de que en ningún momento venga el enemigo a poner pensamientos en nuestra mente, amado Señor, o quizás trayendo una evaluación en dejar, en apartarnos, en buscar otro rumbo, Señor. Oh, bendito Dios, mi Señor, líbranos, Padre, líbranos, eterno Señor, porque bajo ningún concepto, Señor, podemos llegar a estar mejor y más seguros, Señor, que bajo tus alas. Oh, mi Dios. Por eso, bendito Rey, te rogamos, amado Señor, que tú estés auxiliando a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre. Bendice sus hogares, Padre. Suple, amado Dios, en cada una de sus necesidades, Padre. Y aún, bendito Dios, trae la paz y la serenidad necesaria, mi Dios, para poder tomar las decisiones correctas en tiempo de crisis, en tiempo de adversidad, mi Señor, aleluya, que no tomemos decisiones apresuradas, que no, amado Dios, aleluya, nos dejemos apresurar o amedrentar, Señor, por la situación, Señor, sino que podamos tener nuestra mirada puesta en ti, amado Dios. Y en ti, amado Señor, vamos a encontrar la seguridad, en ti vamos a encontrar la paz que no podemos encontrar en medio nuestro. Padre, bendito Dios, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre. Los encomiendo en tus manos, eterno Rey, y te doy muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho, les mando un gran abrazo a la distancia y estamos, por supuesto, siempre en contacto y a disposición para todos aquellos en los cuales podamos estar auxiliando.